Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel, serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel, serte fiel. Que el Señor les bendiga, sean todos y todas bienvenidos y estamos contentos porque no es un domingo cualquiera. Hoy celebramos que el Señor ha resucitado, Amén. Verdaderamente. verdaderamente ha resucitado. Vamos a tener una oración para darle inicio al culto de hoy. Después de mucho tiempo podemos tener un culto unido. Hay personas de Tijarafe que nos acompañan y de Santa Cruz. Sean todos bienvenidos. Vamos a tener una oración para dar inicio. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque no en vano moriste en una cruz, Señor. Gracias porque has sido por amor a nosotros, Señor. Gracias porque no fueron los clavos, Señor, los que te sostuvieron en esta cruz, Señor. Fue tu amor por cada uno de nosotros, Padre, y aún por los que están allí fuera, Señor. Te alabamos, Padre, y te agradecemos, Señor, aún porque has resucitado, Señor. En nombre de Jesús queremos poner este servicio en tus manos, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, y enséñanos, Padre. En nombre de Jesús, amén. Vamos a tener una lectura. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, y dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Ahora les invito a ponerse de pie y vamos a tener el tiempo de alabanza, que podamos alabar al Señor. Pues sí, como decía Isamar, nos encontramos aquí para celebrar la resurrección de Jesús, y creo que es el hecho más importante y más glorioso que ha tenido lugar en toda la historia de la humanidad. Y bueno, eso demostró que Jesús cumplió con todo lo que dijo de que se levantaría de entre los muertos, y mostró que es realmente quien decía ser, y que podemos estar seguros de que cumplirá todas sus promesas. Jesús venció a la muerte y Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Amén. Poderoso,
vacía la tumba está, has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Venimos ante ti, Señor, ante tu presencia en esta mañana, Señor. Tú habitas en medio de nuestra alabanza, Señor. Y tú vives y reinas por siempre, Señor. Queremos darte honor a ti, Señor. Darte gracias, Señor, que dejaste la tumba vacía, Señor, pero llenaste nuestros corazones con tu espíritu de amor, Señor. Gracias por tanto amor, Padre. Por eso queremos alabarte y darte toda la gloria. Ofrecerte el fruto de nuestros labios, Señor, que confiesan tu nombre. Amén. Él
No hay otro nombre igual. Y Cristo ha resucitado, hermanos. Esa es nuestra razón, la razón de nuestro existir. Ahora tendremos un especial con los niños y las niñas de la escuela dominical. El día de hoy, los niños representarán una dramatización del día Jueves Santo, día en que se recuerda la última cena de Jesús junto a sus discípulos. Una noche, después de caminar mucho, Jesús se reunió a cenar con sus discípulos. Los discípulos entraron cansados de la caminata tan larga que habían tenido y descansaron sus pies. Recuerda que en esa época, cuando los invitados llegaban a casa, se les ofrecía lavar los pies. Sin embargo, esa labor la hacía un siervo de la casa. Jesús tomó el lugar del siervo y con agua lavó los pies de sus discípulos y un lebrillo. ¿Por qué habrá hecho esto Jesús? Para darnos su ejemplo de humildad y para que lo imitáramos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, la Biblia dice que el Señor murió para darnos vida y no cualquier vida de solo aliento y de respirar y de vivir, sino para darnos una vida y vida en abundancia. Y la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros, que Cristo vive en nosotros y que ahora no hago lo que yo quiero, dice, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor a mí. Y que podamos el día de hoy y cada día de nuestras vidas recordar, el Señor murió y también resucitó al tercer día, y es lo que celebramos el día de hoy. Pero no solo morir por morir, yo también he sido crucificado con Él una vez que le acepto en mi corazón. Y ahora no vivo yo, ahora no hago lo que a mí me plazca, ahora vivo conforme a la fe del Hijo de Dios, y que podamos tomar cada día nuestra cruz y en todos los aspectos de nuestra vida podamos preguntarnos, en esta área, ¿cómo actuaría Jesús? Aquí, ¿qué haría Jesús? Eso es lo que quiere decir, ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora sí esperamos un poquitito y ya podremos ver la siguiente parte. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor.
y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré y por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, al Rey, al Señor.
Qué bonito, hermanos. Yo creo que no tiene nada que añadir. Dios puede hablar a nuestras vidas aún y ministrar nuestros corazones aún en momentos como este. Ahora los niños van a sus clases y antes del mensaje tendremos una lectura. Y dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Ahora vamos a darle paso al pastor con el mensaje de esta mañana: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Los primeros cristianos, cuando se reunían para celebrar y conmemorar la resurrección del Señor Jesús, lo que hacían era saludarse con esa afirmación: el Señor resucitó, y se respondían: verdaderamente ha resucitado. Jesús está vivo. Si Jesús nunca hubiera bajado a la tumba, no habría podido ayudarnos en las experiencias extremas de nuestra vida. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis es un texto de victoria. También la canción en la dramatización de los niños ha sido pues apoteósica al final, con orquesta, y parece que ya veíamos los ángeles cantando en el fondo del cielo que Jesús ha resucitado. Bueno, bien, en Apocalipsis se describe precisamente eso. Se describe que todo ser creado, todo ser debajo de la tierra, encima de la tierra, en los cielos, más allá de los cielos, adoran al Cordero inmolado. Y así leemos en este capítulo 1 de Apocalipsis: Juan vio a nuestro Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Así se presenta. Habían pasado 60 años desde que la última vez que Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, cuando recibe esta visión, habían visto a su Señor. Y ahora, en esta visión, lo ve no solamente como el Hijo del Hombre que entonces conoció, que vio morir, pero que también conoció como el resucitado. Ahora, en esta visión, lo ve como el Hijo de Dios, con majestad. Tal como se describe en este primer capítulo, es algo majestuoso: luz, claro, santidad, perfección. Y ahí es donde él también dice que cae como muerto. Juan describe lo que ve a Jesús en esta visión: un rostro radiante, el cabello blanco como lana, como blanco como la nieve, los ojos como fuego, como llamas de fuego, los pies como bronce bruñido, y su voz como un ruido de muchas aguas. Cataratas, un oleaje fuerte, fuertísimo de ruido de aguas. Esta mañana que estuvimos en el culto del alba, allí en las orillas del mar, en los Cancajos, se escuchaba, no era muy fuerte el oleaje, pero sí se escuchaba el oleaje. Pues imagínense cuando aquí Juan dice su voz era como el ruido de grandes. Los que viven en Brasil y han estado en las cataratas de Iguazú saben que eso es un ruido permanente, eso no cesa. Pues así lo describe Juan también, aunque él no estuvo en Brasil. Pero las cataratas, de un ruido tremendo. Así describe, así escucha, así recibe esta visión del Hijo de Dios resucitado y poderoso. El Hijo de Dios se revela a Juan en ese día. Describe hechos centrales de máxima importancia en la historia del Señor, porque dice: morí, el que murió, pero que ahora está vivo. Damos gracias por los milagros que Jesús realizó durante su ministerio. Sanó a los leprosos, dio oído a los sordos, devolvió la vista a los ciegos, dio habla a los que estaban mudos, dio consuelo a los entristecidos y esperanza a los desesperanzados.
Sin embargo, eso no fueron los hechos cruciales y de suma importancia en la vida de nuestro Señor Jesucristo, al menos para la Iglesia. ¿Sería posible que podría haber una Iglesia cristiana si el Señor nunca hubiese curado a los enfermos ni curado a los paralíticos? ¿Podría haber una Iglesia cristiana sin todos esos milagros? Pero nunca podría haber una Iglesia cristiana sin la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay dos hechos fundamentales en la fe cristiana: que Jesús murió. Si decimos que Él no murió, como dicen algunos musulmanes, o muchos musulmanes se justifican en eso de que Jesús no murió, sino que Dios intercambió al profeta Jesús por otro, que se le parecía mucho, ese murió. Jesús murió. O como algunos dicen que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que, bueno, estaba fatigado, estaba como muerto, pero que al final pues se recuperó en el frescor de la cueva. No es así, no es así. Jesús murió. Eso es el primer elemento fundamental de la fe cristiana. Pero el segundo es que resucitó. Con estos dos hechos celebramos el día de la resurrección. Porque si no murió, no resucitó. Y no puede haber resucitado si no ha muerto antes. Jesús dice aquí, cuando se revela a Juan en el Apocalipsis: estuve muerto. Y he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Tenemos la victoria de la vida sobre la muerte. Aquí se nos presenta las llaves de la muerte y del Hades están en las manos del Hijo de Dios. Así vamos a observar tres cosas a lo largo de este mensaje que quisiera. La muerte de Cristo. Primero tenemos la realidad de la muerte de Jesús. Yo estaba muerto. Lo afirma en esta revelación a Juan. Yo estaba muerto. La cruz es centro vital de la fe cristiana. Desde cuando comenzó su ministerio con el bautismo a través de Juan el Bautista, el Señor Jesús esperaba, se enfocaba en la cruz. Fue la meta, por así decir, de todos sus esfuerzos. Él, desde el principio de su ministerio, indicaba a sus discípulos: voy a morir en la cruz. Bueno, en la cruz no lo decía así detalladamente, aunque sí, la palabra de Dios lo anuncia que sería en una madera. La obra que su padre le había encomendado. Él decía: tengo que hacer lo que mi Padre en el cielo ha determinado. Le dijo a Juan, en esta revelación, las palabras: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Sí, nuestro Señor Jesús murió. Y todas sus parábolas, sus maravillosas palabras, sus parábolas y palabras, sus enseñanzas, su gracia y poder de realizar milagros, sanar a enfermos, todo eso termina con la muerte. Yo soy el primero y el último, el viviente, y estuve muerto. La muerte de Cristo hay una gran diferencia con cualquier otra muerte. Porque todos los demás seres humanos sufrimos la muerte. Jesús vino para morir. Lo dice varias veces: he venido para entregar mi vida. Y la muerte de Jesús fue la culminación de la obra de su vida. Cuando en la cruz Jesús pronunció como un grito que parecía, quizá para algunos sería el fracaso, pero él gritó. La palabra griega nos dice algo muy interesante, es tetelestai, que tiene que decir culminado es, se acabó. No es el acabarse de haber terminado y ya no poder más, sino que he completado, he llegado a la meta. Tetelestai. En Apocalipsis 1:18 dice dos cosas acerca de la muerte de Jesús.
Y es que insiste en la realidad de su muerte. Estuve muerto. ¿Y por qué al final siempre llega la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, Jesús no pecó. Jesús nunca pecó. Ahora, Él se apropió, Él hizo suyo nuestro pecado. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Tomó sobre su propio cuerpo y sobre su propia alma toda la vergüenza, todo el dolor, la culpa de nuestro pecado. Fue nuestro pecado lo que hizo más real la muerte de Cristo. Recordemos esto. Un alma, cuanto más pura y santa, más sufre la vergüenza del pecado. Alguien que nunca ha robado algo y de un momento para otro alguien le incita y le seduce, después no duerme, aunque haya sido solamente una peseta que ni siquiera tiene valor hoy día. Cuanto más pura el alma, más agudo también el dolor que siente. El hombre pecador, por su pecaminosidad, ha endurecido con cierta insensibilidad su corazón al pecado. Ya no siente vergüenza, siente vergüenza si le pillan, pero no por haber pecado. Pero Jesús, con su alma, con su espíritu absolutamente puro y santo, sintió como nadie lo podía haber sentido. Cuando Jesús tomó sobre sí el pecado del ser humano, tuvo que cargar y recibir la paga del pecado es la muerte. Cuando Jesús carga sobre su propia vida nuestra culpa, nuestro pecado, Él se apropia de la condena, del precio del pecado. Por eso la muerte de Jesús es la realidad a consecuencia de haber cargado con nuestro pecado. El aguijón de la muerte de Cristo fue el pecado, nuestro pecado. Y Él se apropió, hizo suyo, hizo como un imán atraer el pecado hacia sí mismo para distraerlo, desviarlo de nosotros hacia Él. Y sirva esto también en esta mañana, en este momento del mensaje, como un consuelo para todos nosotros los que sufrimos las consecuencias de la muerte de un ser querido, o nosotros mismos que tenemos miedo a la muerte. El consuelo es que Jesús conoce la muerte. Jesús experimentó la muerte. Sea lo que sea la muerte, porque no tenemos conceptos. Hay estudiosos que estudian, médicos o psicólogos, o psiquiatras que estudian, o filósofos más bien, estudian también lo que es la muerte y las consecuencias de la muerte en la mente, en la persona en sí, pero no conocen la muerte, porque incluso los que dicen que han estado cercanos, experimentan cercanía de la muerte, que han estado quizá varios minutos, horas muertos, entre comillas, y han revivido, han podido ser reanimados, no han conocido la muerte. Jesús la ha conocido. Donde quiera que nos lleve la muerte, Jesús ha estado allí. Por eso también el Salmo 139 lo describe, aunque vaya a los lugares más profundos de la muerte, ahí estás tú. Dios ha estado ahí y está ahí. Eso sírvanos de consuelo, porque a veces nuestra angustia es de lo desconocido, porque no sabemos lo que nos espera cuando pasemos el umbral de la muerte. Jesús lo pasó, estuvo allí y lo ha vencido. Jesús ha estado muerto.
si Él no hubiera bajado a la tumba, no podría ayudarnos en los momentos de angustia que estamos cercanos a la muerte o que alguien cercano a nosotros está en esa situación. Nuestro texto también insiste en la voluntariedad de Jesús a morir. No es que era suicida, no. Él murió para quitar de nosotros, de nuestra vida, el castigo. El primero y el último, dice aquí Juan en el Apocalipsis, eso es también lo que él escuchó. Estuve muerto. Y cuando alguien dijo o dice, estuve muerto, es que ya no lo está. Pero insiste, Jesús en esta revelación hacia Juan, insiste en su condición de haber estado muerto. Y si analizamos la palabra, el verbo, que normalmente el verbo es activo, es una acción. Estuve muerto. Cuando alguien está muerto, no hay acción. Todo lo contrario, hay ausencia de acción. Pero Jesús estuvo muerto. Y es lo interesante en el verbo griego que aquí entra en acción. El muerto no hace nada, pero Jesús estuvo muerto y estuvo muriendo, o no, estuvo muerto en esa condición. Jesús pasó por esa experiencia única a la que todos nosotros nos hemos de enfrentar un día cuando nuestro cuerpo desfallezca. Hay un aspecto fundamental en que la muerte de Cristo se diferencia de la nuestra. Y es que Jesús murió en activo. Por así decirlo, Él se hizo muerto. Se hizo muerto, pero no es que fingió, sino Él fue activamente a esa condición. Nosotros morimos, no podemos evitarlo. Jesús lo podía haber evitado, pero no quiso evitarlo por amor hacia nosotros. Jesús vino a morir y dio su vida, entregó su espíritu y murió. En Juan 10, en el capítulo 10, versículo 18, Jesús insiste nuevamente. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A Jesús no le quitan la vida. No fueron los romanos los que le mataron. Él no murió porque un gobernador incompetente o sin valor, sin valentía, no pronunció un veredicto para declararlo inocente. Él murió por nuestros pecados y porque Él quiso poner su vida en sustitución de la nuestra. Nadie me quita la vida. Yo la pongo. Jesús murió, estuvo muerto por nosotros, por ti y por mí. Esa era la primera principal fundamento, base de la fe cristiana. Y la segunda es la resurrección. La resurrección de Jesús. En segundo lugar, en el texto tenemos, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No podríamos celebrar la Pascua con alegría si el mensaje de Juan hubiese terminado con estuve muerto. Aunque su muerte fue voluntaria, no nos daría consuelo si la muerte fuera el final. Y ciertamente la cruz es la garantía o instrumento de victoria. La cruz, un símbolo que para el mundo normal, para los romanos era sentencia a muerte. Era como si hoy en algunos países todavía existe la pena de muerte, pues una inyección letal. Y tomásemos pues una inyección, una jeringuilla, como el símbolo. En vez de la cruz era símbolo de ejecución. O si fuéramos con como una horca no la que tiene nadando en el mar, sino esa horca donde se ahorcan a las personas, una soga, fuéramos colgados con una soga por aquí, y dicen, no, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque la soga, ¿no?
Pues vamos con una cruz, aunque está vacía, pero es el símbolo de una ejecución. Jesús murió en una cruz. Pero si eso fuese el final, es como para muchas iglesias, y sobre todo pues en nuestro país, muchas católicas, la cruz tienen al corpus todavía colgado. Cristo, el crucifijo, fijado en la cruz. Jesús ya no está ahí. Jesús no está ni siquiera en la tumba. Aquí la piedra está ahí. No está ahí. La tumba está vacía. Si fuera la muerte lo último, alguien habría pagado por nosotros, pero no había esperanza de lo que viene después. La cruz es una garantía, un aval de la victoria. Nos guía en nuestras luchas y conflictos, nos da esperanza y valor para resistir. Si la cruz fuera el final, no habría motivo para alegría. Sería más bien de tristeza. Leemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No creemos simplemente en que Jesús murió por nosotros, sino que resucitó. Y con su resurrección nos da no solamente una garantía de que Él es poderoso, sino que hay vida después de la muerte. Si la cruz fuera el final, representaría la derrota, el desastre, el derrocamiento total. Nadie en la historia del mundo jamás escapó del poder de la muerte. No habría habido sacrificio por el pecado. Si tú y yo tendríamos que llevar nuestra terrible carga, la paga del pecado es la muerte, nuestra predicación sería en vano, es la conclusión que hace Pablo de este texto en 1 Corintios. Nuestra fe sería en vano, nuestra creencia de la Iglesia a lo largo de los siglos habría sido en vano. Pero gracias a Dios, la cruz no es el final. La cruz es el principio. No temas, dice Jesús a Juan, el primero y el último. Estuve muerto y he aquí, estoy vivo. ¡Vivo! Jesús vive. La muerte no pudo retener a Jesús. La gran piedra, esta pequeñita, la gran piedra no pudo taparle la salida a Jesús. Los soldados romanos no pudieron prenderle y arrestarle de nuevo. La muerte no pudo detener a Jesús. Al tercer día, la tumba se encontró vacía. Las mujeres le buscaron y preguntaron a los que estaban allí, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Bueno, Jesús no, ¿dónde está su cuerpo? Porque para ellas, en el primer momento, Jesús estaba muerto. No entendían que Jesús tenía el poder, la autoridad de volver a revivir. El ángel se apareció a las mujeres y dijo, está vivo, estuvo muerto. ¿Por qué buscáis al que vive de entre los muertos? Ese glorioso hecho, de eso celebramos en el día de hoy. En Semana Santa no nos quedamos prendidos en el Viernes Santo lamentando la muerte, sino enfocamos nuestra visión como la que tiene Juan aquí en esta revelación en el Apocalipsis, del resucitado, de aquel que ha superado, ha vencido la muerte. Nos dice que somos libres,
La resurrección nos dice que somos libres de nuestros pecados. Convierte el madero amargo, la cruz del sufrimiento de Jesús, en un trono real. Ahora marchamos a cada batalla con la cruz de Jesús delante de nosotros. Y esa cruz, esa muerte de Jesús, proyecta la luz hacia adelante. La resurrección de Jesús nos ilumina el futuro. Ahora podremos caminar nuestro día a la luz del Jesús resucitado. Jesús vive. Lo vamos a escuchar varias veces más hoy. Jesús vive. Eso es algo que cuando yo tenía 15 años no lo comprendía. Ahí venían unos jóvenes que tenían un pin, aquí una etiqueta, un parche de estos, ahí, que decía, Jesús vive. Digo, pero ¿cómo va a vivir si murió hace 2000 años? Eso es lo obvio, lo que todo el mundo hoy piensa. Jesús murió hace 2000 años en la cruz, lo mataron. Bueno, dicen algunos que resucitó. Y bueno, eso es lo que se celebra hoy. Bueno, se celebra, se conmemora, pero ¿de qué? ¿Quién lo cree? ¿Quién cree? Porque si Jesús no permaneció muerto, esto es una sensación. Pero no queremos tomarlo en serio, no queremos. Porque si lo hiciéramos, no podemos seguir viviendo como seguimos. Jesús está vivo. Tan realmente vivo como tú y yo estamos vivos hoy, aquí. Aunque Él no está condicionado por un cuerpo como el que tenemos nosotros. Jesús está vivo. La resurrección es un hecho en la historia de la Biblia. Hubo varias otras resurrecciones. El pequeño hijo de la Sunamita, la hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín, y sobre todo pensemos en Juan 11 cuando se describe la muerte de Lázaro, un amigo íntimo de Jesús. Estuvo muerto en la tumba 4 días, y tan muerto estaba el muerto que ya olía mal. Muerto, o sea, muerto. No ficción. Olía mal. El estado de putrefacción estaba avanzado. Y Jesús lo revive, lo resucita. Pero todos estos que revivieron, murieron. Jesús no. Porque todos estos estaban bajo el cuerpo condenado con la paga del pecado, es la muerte. Y Jesús no había pecado, por lo tanto la muerte no pudo retenerlo. Él está vivo para siempre y para siempre. Así lo dice el texto. Bajó a la tumba, luchó con la muerte y ganó la victoria sobre la muerte. Nos regocijamos hoy con estas palabras, he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. No es un vivo hasta que muera, hasta que, resista al cuerpo. Jesús está vivo por los siglos de los siglos. Si te alías con un ser como es Jesús, eterno, tu amistad con Él sí que es para siempre. Hubo una canción que cantaron Freddie Mercury y Montserrat Caballé para la inauguración de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Amigos para siempre. Plácido Domingo creo que también lo cantó. Y no. Plácido Domingo todavía vive, pero Montserrat está muerta, Freddie Mercury también, y yo tampoco me siento muy bien, ¿no? Todos tenemos que pasar por ahí, a no ser que Jesús regrese antes y nos lleve consigo a esa eternidad. Pero la cuestión es si creemos en esa obra que Jesús realizó. Porque es cierto, parece fantástico, parece película, parece una película, pero no es una película de Mel Gibson, por muy realista que fue hecha. Jesús murió en la cruz por tus y por mis pecados.
pero no fue simplemente enterrado y ahí se acabó la historia, sino Él nos presenta la factura, ¿no?, el recibo de que la cuenta está pagada con su resurrección. Su resurrección es la garantía de que se ha cobrado el precio que pendía sobre nuestras vidas. Y la cuestión es si tú, ahora, si hay una factura pendiente y tú dices, no, yo voy a pagar por mis pecados. Cada uno es responsable de sus hechos, ¿no? Eso es lo que nos enseñan. Y es cierto, y lo tenemos que enseñar de esa manera. Pero hay una deuda tan grande sobre nuestras vidas que somos incapaces de saldarla. Jesús lo hizo por amor a ti y a mí. Y la cuestión es si tú te acoges a esa bondad, a esa generosidad de parte de Jesús, de decir, sí, Jesús, cóbrate también mis pecados. Has pagado por ellos, te los entrego. No soy capaz de pagar la factura porque no tengo capacidad de hacerlo. Con Jesús a nuestro lado, que Él está vivo por siempre, podemos enfrentar cualquier sufrimiento. Y digo cualquiera, aunque es tan difícil de pronunciarlo cuando decimos que no sabemos el dolor que sufre alguien que está en esta agonía. No lo sabemos, no podemos comprenderlo, pero Jesús sufrió agonía. En la cruz, en su flagelación, como le castigaron, Él sufrió más de la agonía que nosotros podemos imaginarnos. Con Jesús de nuestro lado podemos hacer cualquier cosa, soportar cualquier cosa, enfrentar cualquier cosa. Si le tomamos en serio, si tomamos en serio la muerte y la resurrección de Jesús, no temeremos. Cuando Esteban fue apedreado, le inspiró y le ayudó a soportar los pedrazos que le lanzaban, saber y ver a Jesús. Cuando sabemos que Jesús está de nuestro lado, ¿qué me pueden hacer los hombres si el Señor está conmigo? Las montañas se movieron, la tierra se movió, el volcán se abrió. Podríamos pensar, qué desgracia, y lo es. Si Jesús está a nuestro lado y yo tengo mi vista puesta en Él, estas catástrofes son eso, catástrofes. Pero con Él a mi lado, con Él en mi corazón, puedo llevar estos sufrimientos. Puedo hacerle frente. De la mano de Jesús podremos enfrentarnos sin temblar el valle de la sombra de la muerte. El Salmo 23 lo dice así. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso es lo que nos garantiza la resurrección de Jesús. Jesús está a nuestro lado cuando hemos confiado en Él y le hemos aceptado como nuestro Salvador. Tercer punto, y con eso termino. La victoria de Cristo sobre la muerte. Porque hemos hablado de que Jesús murió y que Jesús resucitó, estos dos pilares de la fe cristiana. Hay más que la muerte y resurrección de Cristo hoy. También está la afirmación de la supremacía de nuestro Señor sobre la muerte. Jesús dice aquí en este texto de Apocalipsis, hemos leído solamente dos versículos, 17 y 18, pero ahí dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el reino, por así decirlo, del mundo espiritual de la muerte. Por así decirlo, yo tengo el mando,
las teclas. Yo tengo el mando, yo tengo el control, yo tengo la autoridad. Jesús dice, tengo en mis manos las llaves de todo el mundo invisible. No temas lo que viene después de la muerte. Jesús ha estado ahí y lo ha superado, lo ha vencido. Nuestra fe en Dios conlleva la creencia en la inmortalidad. Si crees profunda y verdaderamente en Dios, también crees en la inmortalidad. Si quieres creer en la vida eterna, tienes que creer también en la inmortalidad. La inmortalidad no es, o la vida eterna no es una vida a partir de ahora y sin fin. Eso sería muy aburrido, porque sería tiempo, habría que esperar. La vida eterna está fuera de tiempo. No es algo aburrido, es una vida en la presencia y en la comunión de Dios. Y eso nunca se va a poner aburrido. Así, si crees profunda y verdaderamente en Dios, también tienes que creer en la inmortalidad. ¿Crees en un ser supremo? ¿Crees en Dios? Entonces, inevitablemente tienes que creer en la inmortalidad. Incluso los paganos, las naciones que no son cristianas, creen en la inmortalidad. Algunos dicen que se reciclan, la reencarnación, pero hay una sensación, hay una inquietud, un deseo, un anhelo de lo eterno. Y es que Dios nos ha hecho eternos. Nuestra alma, nuestro espíritu anhela la eternidad, porque tiene esa naturaleza que Dios ha creado. Ahora Jesús dice, yo tengo la llave. La muerte ya no es el misterio. Ya no es una oscuridad aterradora. Cristo conoce lo que es la muerte. Sabe lo que hay al otro lado de la muerte. Millones, miles de millones han pasado por las puertas de la muerte, pero solamente Él ha regresado. Yo tengo la llave, nos dice Jesús, a ti y a mí. Yo tengo la llave. La palabra llave sugiere más que secreto, porque si algo está bajo llave, está oculto, está apartado, está secreto. Pero Él tiene la llave porque lo descubre. Sugiere la idea también de poder y de autoridad. Él tiene la llave. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él nos dice, el secreto de la muerte ya no lo es. Ha sometido, ha hecho cautivo, ha vencido la muerte. Escuchemos o leamos ahora juntos Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos antes de la resurrección de Jesús, antes de su muerte y resurrección, nos fijábamos y es la vida así, también la describen todos los seres humanos, lo describen, si no tienen esperanza para después de la muerte, bueno, está esa incertidumbre. Vivimos, pero con la muerte termina todo. ¿Y quién sabe lo que viene después? Esa es una frase muy común en nuestra sociedad. Bueno, ¿quién sabe? Jesús lo sabe. Y los que creen en Él deberían saberlo. Así que si tú eres cristiano, si tú te determinas cristiano, creyente en Jesucristo, deberías saber también que aquí no termina la vida, no termina la cosa. Jesús salió de la tumba, ha arrancado el poder de la muerte. Él libera a todos aquellos que por temor a la muerte estuvieron en cautivo toda su vida.
Y es que sí, nos parece que nos estamos hipnotizando con la perspectiva de la muerte. Y ya tengo eso, antes hice una broma, ¿no? De que este ha muerto, la otra también, y yo tampoco me siento bien. Es como si fuese la preocupación de la angustia nuestra, de nuestro existir, que el miedo a morir, que debería desaparecer, porque sabemos que todos van a morir en nuestra existencia humana, biológica, pero nuestro ser, nuestra existencia, nuestra persona, nuestro espíritu, nuestra alma, que son eternas, tienen la invitación de parte de Jesús, de parte de Dios, de pasar de muerte a vida. Jesús tiene las llaves. Saber esto con convicción de corazón significa perder el miedo a la muerte. La muerte ya no tiene ese gancho, no tiene ese poder, esa autoridad sobre nosotros, porque Jesús la superó, la venció. Y cuando nos demos cuenta de que la muerte dejará, cuando nos demos cuenta de esto, la muerte dejará de parecernos terrible. Con Pablo diremos, para mí el morir es ganancia. Jesús dice a Juan en el Apocalipsis, soy el primero, el último, el viviente. Y dice, estuve muerto, y he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno del Hades. El Señor resucitó. Amén. Tenemos que repetirlo varias veces, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Y eso es el motivo de nuestra celebración. El domingo de resurrección es conmemorar y celebrar, aunque eso parece una contradicción, celebrar la muerte del Señor Jesús, porque su muerte significa Él pagó por mí. Pero celebrar la victoriosa resurrección de Jesús y la perspectiva que nos está abriendo de que esto no lo es todo. Viene mucho mejor. Prepárate, prepárate. Amén. Jesús resucitó, hermanos. Estuvo mejor. Ahora les invito a ponernos de pie y a tener una última canción, porque Él vive. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, es y perdón, vivió y murió.
Gracias al grupo de alabanza por las canciones de esta mañana. Podemos sentarnos y ahora tendremos el tiempo de los anuncios. Como siempre, las medidas de seguridad están expuestas en la entrada del templo. Y comenzamos con actividades desde el día martes. Este martes y miércoles continúa el ropero solidario desde las 9 hasta la 1 de la tarde. El día jueves habrá estudio bíblico a las 9, presencial y por Zoom. El viernes a las 18 hay oración presencial acá en el templo. El día sábado habrá actividades jóvenes a las 18:30 y será en Santa Cruz. Ayer los chicos estuvieron en la playa bronceándose un poco y pasándola bien. Y el día domingo tendremos nuestro culto a las 6. Esperemos que a nadie se le haya olvidado que hoy el culto era a las 11. También tenemos el campamento de 12-15, son las edades, será desde el 29 de abril hasta el día 1 de mayo. Y no olviden colocar su ofrenda al salir, están los 2 cestos, el de la ofrenda y el plato de colores es de la Euromisión, recordando que estamos apoyando un proyecto en África y ahora estamos apoyando un nuevo proyecto en Venezuela. Ahora vamos a colocarnos de pie para orar y ser despedidos, luego tendremos la bendición final. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque tú vives, Señor. Gracias porque tú has resucitado, Señor. Gracias por tu palabra, por hablar a nuestras vidas, por el tiempo de alabanza, Señor. Y aún gracias, Padre, porque qué bonito se ve el templo, Señor, con tantas personas, Señor. Te rogamos, Padre, aún que nos lleves a cada uno a nuestros destinos con tu bendición y tu paz, Señor. Bendice a los hermanos que regresan a Tijarafe, a Santa Cruz, Señor, y los que van hasta El Paso y aquí mismo en los llanos, Señor. Te rogamos una bendición especial, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ahora leemos la bendición final que se encuentra en el libro de Hebreos 13, será el versículo 20 y 21. Leemos todos y dice así. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.